No, pero... Ya, sí. Sí, sí, se me olvida, me escriben por interno para acordarme. Ya, el del 19 hasta él, 12, hasta el término de hasta el 12. esta porción. Ujú. Ya. Leo, dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará al padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestros corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con ella, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si es así, la condición del hombre con su mujer no conviene casarse. Entonces les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Gracias, Felipe. Bueno, la semana pasada, como les señalaba, pudimos ver esta porción, este primer tema de los 12 versículos que nos menciona respecto al divorcio. Y la verdad es que pudimos revisar algunos elementos contextuales para entender cómo es que se llega a esta temática. Vimos primeramente cómo también se conectaba con el capítulo 18. Si hacemos memoria, el capítulo 18, que nos hablaba sobre el carácter del creyente, el último tema que se iba abarcando era el perdón entre los creyentes. Cuando Pedro le pregunta al Señor, ¿cuántas veces debo perdonar? Y el Señor le responde, no solo 7, sino 70 veces 7, entendiendo de que debe conducirse el creyente en un continuo amor hacia los hermanos, perdonando también las ofensas de la misma manera que Cristo nos perdonó a nosotros. Y eso lo podíamos conectar con esta nueva temática que, si bien parecía un poco como inconexa, podíamos ver cómo es que se hilvanaban ambos temas con lo que señalaba, por ejemplo, el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. De Efesios capítulo 5 nos explicaba cómo es que nosotros, los creyentes, constituimos un mismo cuerpo. Esto lo podíamos ver la semana pasada. Creo que era uno de los comentarios que había referido Felipe al término del capítulo 18, en la importancia que tiene que los creyentes vivan en un constante perdón, porque verdaderamente constituimos un cuerpo cuya cabeza es Cristo. Y Efesios capítulo 5 nos menciona de que verdaderamente Cristo se entregó para ser uno con la iglesia. Y nos dice la Escritura de que Cristo nos ha recubierto para santificarnos. Y verdaderamente nos plantea luego de que ya hay una unión que escapa quizás de la comprensión que las personas tienen. Es una unión sumamente íntima, sumamente profunda. Un hermano decía de que esta referencia que nos da la Escritura del matrimonio, cuando se convierten, ya no son dos, sino que son uno, es una misma carne, no es una unión que se pueda comparar a otro tipo de vínculo. ¿Ya? Un hermano refería de que no es la relación, por ejemplo, entre un padre y un hijo, no refiere, por ejemplo, que sea entre inverso, quizás desde el hijo hacia el padre o hacia algún otro familiar. La relación íntima surge entre un esposo y una esposa. Y esto genera un nuevo ente, que es un elemento completamente nuevo, una misma carne. Y en el libro de Efesios vemos esta relación porque el mismo pasaje que emplea el Señor para ilustrar respecto al inicio, dice, porque fue Dios quien los creó y por esto el hombre ha de dejar a su padre y a su madre para hacer una misma carne con su mujer, es el mismo pasaje que nos dice en Efesios 5, haciendo la alusión al vínculo, a la cercanía que presentaba Cristo con la iglesia. Entonces entendíamos de que verdaderamente el matrimonio es una imagen de
el vínculo que iba a existir entre Cristo y la iglesia. Es una imagen andante. Pero como también conversábamos la semana anterior, este vínculo, este pacto que está siendo reflejado en la unión entre un hombre y una mujer, se vio corrompido por el pecado. Vimos cómo es que llegan acá los fariseos haciendo una pregunta y dando por supuesto algo que en verdad nunca debió existir. El divorcio no debía existir en ese contexto, porque ilustraba una unión permanente. Pero acá lo daban por sentado y no solamente preguntan por el divorcio, sino que preguntan si es que podía ser por cualquier causa. Allí vimos también cómo es que esta pregunta revestía un elemento complejo, no menor, porque ponían al Señor en un punto como entre la espada y la pared. Le preguntan al Señor en Perea, una tierra que estaba siendo gobernada por Herodes, quien estaba en un matrimonio que no había sido bien constituido. Él se había unido a la mujer, a la ex mujer de su hermano Felipe. Y vemos de que si el Señor respondía por darle el favor a Herodes, el tetrarca, él se podía ver envuelto en una situación sumamente compleja y podía ser puesto como reo de muerte para la religión de los fariseos. Si es que él respondía para dar favor a la religión de los fariseos, podía también ser cuestionado el actuar del tetrarca en aquel momento y podía ser también reo de muerte. Pero vemos que el Señor no se rige con los parámetros que le estaban preguntando los fariseos. Los fariseos apuntaban a lo que Moisés había permitido, que era dar carta de divorcio, pero el Señor le responde con el diseño original que Dios había planteado para el matrimonio y se devuelve hasta la creación. Y esto es algo no menor, porque de hecho Patricio recuerdo que hacía el comentario final de la reunión pasada, cómo es que nosotros debemos también tener presente en el principio, en el origen que tenía Dios, en el pensamiento que tenía Dios respecto a ciertas cosas. Porque si nosotros nos quedamos solamente con lo inmediato, muchas veces podemos caer en la religiosidad. Los fariseos tenían estos ritos, tenían esta forma de pensar. Por dar un ejemplo, en cuanto al lavamiento de las manos, ellos cumplían rigurosamente de lavarse tantas veces las manos durante el día, si es que iban a la plaza debían lavarse tantas veces más, pero no entendían el propósito que estaba a la base. Y creo que en ese sentido Patricio daba en el clavo al plantear cómo es que la enseñanza que estaba dando acá el Señor no estaba centrada en el divorcio, estaba centrada en el matrimonio, y el matrimonio como reflejo de lo que Cristo iba a hacer por la iglesia. Entonces, esos elementos quería al menos señalar hasta este punto y dejar abierto para que algunos otros hermanos puedan ir complementando la conversación. Creo que Felipe ha dado en el clavo en lo que el Señor nos expone en su palabra. La analogía entre Cristo y la iglesia y en el matrimonio también. Tiempo atrás leí un comentario en un libro que se llama El matrimonio sagrado, y el que lo expuso, porque nos entregó un folletito, lo expuso un hermano allá en Perú, y dijo, algunos tienen el matrimonio como sagrado y otros el matrimonio sangrando, ¿ya? Y lo que expone aquí, tanta mujer repudiada en Israel, porque eran repudiadas por cualquier causa, ya sea que no cocinara bien, ya sea que el marido se aburría de ella y le daba carta de divorcio. Ellos hacen la pregunta, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y no había considerado que esto había sido dicho allí en Perea, donde estaba candente la situación allí, y cuando el Señor le dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Cuando consideramos el matrimonio, la relación en el matrimonio, es más cercana la relación entre marido y mujer que entre una madre y un hijo. Aunque el hijo
sale del vientre de la madre, nace del vientre de la madre, desciende de los lomos del padre también, pero lo que el Señor nos expone, aquí en el verso 4, por ejemplo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por esto por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Una carne. No son ya dos. Es una unidad. El matrimonio es una unidad compuesta por dos personas que llegan a ser uno. Llegan a ser uno. Y eso el Señor lo expone aquí y eso no va a variar. Y podemos tener mil excusas, como las tenía el pueblo de Israel para abandonar a la mujer, miles de razones, pero el Señor dice que son una sola carne. Y ellos responden, cuando el Señor les da esta respuesta, ellos responden, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y ahí están dándole la responsabilidad a Moisés. Y la responsabilidad es de cada uno, porque el Señor le dijo, por la dureza de vuestro corazón. No dice por la dureza del corazón de ellos, ya de los que estaban allá, sino que también, dice, el Señor les da la responsabilidad a ellos porque el Señor no necesitaba que nadie le diera testimonio de lo que había en el hombre, pues Él los conocía a todos. Y dice, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Así que, ¿qué es lo que se debe acatar allí? El principio. Como el Señor lo hizo originalmente. ¿Ya? Por la dureza de vuestro corazón. El corazón duro del hombre le llevó a Moisés darle carta de divorcio. Y dice el verso 9, yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y una salvedad, que la mujer engañe al marido o que el marido engañe a la mujer, ¿ya? Y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Así que lo que el Señor está exponiendo aquí, que hay que quedarse como el Señor lo expuso y como el Señor manda aquí en su palabra. Y la analogía de Cristo y la iglesia, si consideráramos, y lo que leí a propósito en ese folleto, nosotros a veces, el hombre debe comportarse como Cristo amó a la iglesia. Debe amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Aunque a veces la esposa se comporte como la iglesia con el Señor Jesucristo. Nosotros somos la iglesia. Y muchas veces no queremos estar con nuestro esposo. No queremos oír a nuestro esposo que es Cristo. No lo honramos. ¿Ya? No le prestamos oído. Y nuestro comportamiento es igual. Ahora, debemos nosotros, los maridos, amar a nuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia, incondicionalmente, sin poner condiciones. Es lo que el Señor nos da a entender aquí. Somos una sola carne. Debemos amar solamente, nada más. No hay condición para amar. Y yo creo que la hermana Gloria, que está conectada por ahí, ya me va a cobrar estas palabras. Pero es incondicional.
Porque a veces nosotros como esposa nos comportamos así con nuestro esposo que es Cristo Jesús. Y no nomás porque por mis palabras voy a ser juzgado. Sí, estaba pensando como un dato complementario quizás, eh, en la severidad que revestía este compromiso. Creo que en el día de hoy, y bueno, en parte también lo comentábamos la semana pasada, esto que es tan solemne, esta imagen, como ya hemos conversado, que nos mostraba la unión entre Cristo y la Iglesia, que es el matrimonio finalmente, ha sido corrompido casi desde el mismo Génesis. De hecho, minutos antes de entrar a la reunión estuve buscando el primer caso en donde se rompe con la imagen, con este modelo que Dios había instruido. Y aparece rápidamente, voy a buscar al tiro, estaba la cita en Génesis 4:19, dice que cuando los descendientes de Caín empiezan a procrear, dice que Lamec tomó para sí dos mujeres y ahí ya rompió el diseño original, ya no era lo que Dios había planteado la unión entre un hombre y una mujer. Y vemos que verdaderamente ya estaba el pecado allí corrompiendo esta imagen, en el mismo Génesis. Vemos que en el caso de Moisés, que era el aspecto que señalaban los fariseos, ya al parecer debe haber escalado hasta tal punto en donde, como bien señalaba don Patricio, se estaban divorciando por cualquier motivo. Estaban repudiando a sus mujeres y no solamente eso, leía un comentario en donde al parecer los hombres repudiaban a sus mujeres y posteriormente volvían a estar con ellas y nuevamente volvían a repudiarla y así sucesivamente. Tomaban tan a la ligera prácticamente este compromiso que era tan notable. Consideraba eso como un aspecto también para ilustrarnos, para tener presente. Los compromisos que nosotros debemos tomar delante del Señor deben ser cumplidos. Ahora, también entendemos de que el pecado es quien ha corrompido, que ha corrompido finalmente el diseño original, porque entendíamos que el pecado también ha tenido estas manifestaciones. Un hermano señalaba de que finalmente, incluso en el día de hoy, cada persona puede ser víctima directa o indirecta incluso de algún divorcio. Todos conocemos quizás a algún amigo, algún conocido que se ha divorciado o que ha estado sufriendo a causa de un divorcio. Y verdaderamente vemos eso, vemos sufrimiento porque se ha contradecido finalmente a un diseño perfecto de parte de Dios. Muchas veces las personas se preguntan por qué existe el dolor en distintas circunstancias o en distintos contextos de su vida y es por eso. Verdaderamente es una consecuencia lógica del pecado. Entonces era esa acotación al menos que quería señalar, como para tener presente. Verdaderamente es un compromiso no menor porque también nos mostraba un pacto que sigue vigente hasta el día de hoy. Cristo verdaderamente nos ha amado a nosotros, la iglesia, y se entregó por nosotros. Y bueno, me hacía mucho sentido también lo que refería don Patricio. Eso, hasta el momento. No sé si hay otro comentario quizás de Felipe o algún otro hermano para continuar revisando la porción del capítulo 19 de Mateo. En- cuando mi papá decía en donde dice por la dureza de vuestro corazón, me pareció súper como, no sé, es como notable eso igual, que el Señor diga por la dureza de vuestro corazón que dio esa ley. Eh, Me hacía sentido que dijera también que no es por la dureza del corazón de los otros, de los que habían antes, es por la dureza del corazón de los que están ahora, que antes se dio eso. En el fondo lo que me da la sensación es que el Señor está mirando el pecado de las personas, de aquellos hombres en ese momento, eh, como exactamente el mismo que había antes. Y, y creo que el mismo que hay en la humanidad completa. Yo creo que el Señor veía toda la humanidad
con el mismo problema. Daba lo mismo el tiempo, daba lo mismo la era, la época, toda la humanidad tenía el mismo problema. Su lejanía respecto a la ley de Dios, su lejanía respecto a cómo Dios administra las cosas. Porque ciertamente el diseño original no era que el hombre repudiara a su mujer. El diseño original era que el hombre estuviera siempre con su mujer. Pero el pecado va generando estas cosas, dureza en el corazón, donde Dios va poniendo aquellas leyes y donde el hombre también le va buscando, como se dice, la quinta pata al gato en la ley. Y el hombre iba buscando nuevas formas de, de salirse con las suyas, po. Y finalmente, lo interesante acá es que está hablando del divorcio, pero en el fondo también está hablando del problema del pecado. El problema del pecado que lleva a ese divorcio. El problema del pecado que lleva hacia, hacia ese, hacia ese repudio que hay entre dos personas. Hacia ese repudio que el hombre genera hacia su mujer. Y es interesante eso. Es interesante lo que está diciendo el Señor Jesucristo en estos versículos. Y eso. Yo quería tocar un par de pasajes en Malaquías capítulo 2, verso 14, cuando el Señor está exhortando al pueblo. Dice, más diré, a ver, el verso 2, en el 13, dice, y esta vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. El verso 15, ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Esto era tan importante, bueno, no tan solo en Israel, sino que en este tiempo para nuestras vidas, que dice el Señor que no los va a oír por la deslealtad, dice, contra porque el Señor ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. El pacto matrimonial, el matrimonio es un pacto entre dos personas que llegan a unirse para ser uno. Dice, ¿no hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu? Los hizo uno. Y dice que en él hay abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Tiene que cumplirse el propósito en el matrimonio de que haya descendencia para Dios. En el capítulo de Proverbios, capítulo 2, versos 16 y 17, dice, serán librados de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Aquí podríamos decir, no, si el hombre es duro de corazón, pero acá vemos que la mujer abandona al compañero de su juventud
y se olvida del pacto de su Dios. Es un pacto con Dios. ¿Ya? Y no es que, bueno, algunos dirán, no me voy a casar por la iglesia, dijo alguien una vez, porque si me separo así no tengo tanta responsabilidad porque no me casé por la iglesia. ¿Ya? Pero no se trata de que haya sido, haya habido alguien adelante y haya hecho una ceremonia, no. La pareja se unió, el Señor los unió, los juntó, porque es el Señor el que los junta. Lo que Dios juntó, dice, no lo separa el hombre. No es el hombre el que lo junta, no es el que hace la ceremonia, es el Señor que los juntó, los unió y puso el deseo en su corazón, para que en el corazón de ambos, para ser uno, para llevar descendencia para Dios. Dejo abierto para que participen los de... Ya no. Sí, o sea, por tiempo creo que ya estaríamos terminando el día de hoy, ya son las 8:30. Quizás un último comentario es lo que salía en el versículo 11, como ligando con lo que también señalaba don Patricio respecto a que es algo que Dios unió, no es algo que las personas decidan como de manera independiente. El matrimonio, como hemos estado conversando durante esta media hora, verdaderamente ilustra una unión mucho más profunda de la que muchas veces las personas logran tener conciencia. Muchas veces las personas simplemente se casan por un aspecto emocional en el mundo, pero a pesar de esta decisión tomada muy a la ligera, hay una trascendencia espiritual aún más profunda. Y me llamaba la atención lo que señalaba el versículo 11, dice, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Verdaderamente es Dios finalmente quien entrega esto, pero esto también reviste una implicancia para las personas. Allí ilustra con la imagen de los eunucos y nos plantea cómo es que hay distintos escenarios a los cuales el Señor puede ir permitiendo también, para quienes se mueven, por ejemplo, en una obra local. Por un lado, plantea como la naturaleza del eunuco que ha nacido desde el vientre, quienes han sido hechos eunucos por esta forma, por los hombres. Dice, pero hay quienes son eunucos, o se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Y eso al menos lo ligaba con lo que ocurría con Pablo, si no me equivoco, que señala que es mejor en algunos casos quedarse solo, pero por otro lado también la Escritura nos muestra este diseño y es Dios mismo quien en el comienzo plantea de que no es bueno que el hombre esté solo. Entonces podemos ver de que finalmente es Dios quien da esto, ¿ya? Con la misma implicancia, con la misma severidad que reviste este pacto, es Dios quien finalmente permite o entrega esto a los hombres. Y eso al menos quería dejar como planteado para ir cerrando esta temática que alude al divorcio. Y si el Señor lo permite, ya la próxima semana comenzar a ver los otros pasajes que apuntan a la bendición de los niños en el versículo 13 en adelante, y también la del joven rico, si es que así el Señor lo permite. Dicho eso, quisiera que pudiésemos terminar con una palabra de oración. No sé si está por ahí mi padre o está el Pato. Veo al Pato que está conectado. Por favor, aprovecha de saludarte, Pato, si es que puedes orar para finalizar. Bien, oremos entonces. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque ella es la expresión de tu voluntad, porque ella nos muestra la verdad, porque ella ha sido inspirada por tu Santo Espíritu, porque de ella nos podemos alimentar, porque mediante ella podemos crecer y nuestra fe puede ser fortalecida. Señor, que podamos recibirla con un corazón dispuesto, con un corazón sincero y humilde delante de ti. Que podamos poner atención a tus preceptos y al principio que hay detrás de ellos, a tu eterna voluntad, Señor, a tu eterna sabiduría, para que podamos vivir de una manera que te agrade y que te glorifique. Gracias por
esto que nos has dado el día de hoy y por cada hermano que se ha podido conectar también. Te lo agradecemos en el nombre bendito del Señor Jesús. Amén. Muy bien, pueden abrir los micrófonos y saludarse. Pero antes que cerráramos el tema del matrimonio, ahí podríamos ver el tema de los